Contamos con la presencia de la doctora Georgina López González. Ella es licenciada y maestra en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, doctora en Historia por el Colegio de México. Actualmente es profesora de Historia en la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Iztapalapa, donde ha impartido cursos a nivel licenciatura y posgrado. Sus líneas de investigación abordan las instituciones judiciales y políticas de México en el siglo XIX, así como la cultura política y jurídica del mismo periodo. Entre sus publicaciones, menciono brevemente algunas, ha publicado diversos artículos en revistas de investigación histórica como Historia Mexicana, Secuencia y Signos Históricos, ha participado en congresos nacionales e internacionales y su publicación que les menciono ahora, La Organización para la Administración de la Justicia Ordinaria en el Segundo Imperio, Modernidad Institucional y Continuidad Jurídica en México, una obra publicada por la UAM Iztapalapa y el Colegio de México, precisamente en este año, así que muy actual y muy reciente, doctora. Le agradecemos mucho su presencia. En nombre de la doctora Galeana, bienvenida, doctora. Gracias. Gracias. Quiero agradecer a la doctora Patricia Galeana la oportunidad de participar en este interesante curso y a ustedes su presencia y su interés en estos temas, pues que son fundamentales para comprender la historia de México. Quiero empezar, antes de entrar en materia sobre lo que es este documento, el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, y aquí la pregunta que yo me hago y se las hago a ustedes un poco para reflexionar es si se trata de una constitución moderna o tradicional. Un poco de antecedentes para entrar en materia. La Guerra de Reforma que tuvo lugar en México entre diciembre de 1857 y diciembre de 1861 había dejado vacías las arcas de la nación. Por tanto, el presidente Benito Juárez consideró necesario decretar el 17 de julio de 1861 la moratoria de pagos del servicio de la deuda externa durante 2 años. La primera reacción de los 3 países acreedores, España, Gran Bretaña y Francia, fue invadir el territorio mexicano. Sin embargo, los gobiernos de las 2 primeras naciones aceptaron negociar los pagos de la deuda con México y retiraron sus tropas. Por su parte, Napoleón III ya había fraguado planes de invasión a México, motivado por las solicitudes de políticos conservadores mexicanos exiliados en diversas partes de Europa, pero también por su deseo de expandir los intereses de Francia en América y frenar la influencia de Estados Unidos en ese continente, sobre todo después de que la guerra contra México le había permitido aumentar considerablemente su territorio. La intervención inició, como ya sabemos, y mucho festejamos en este país, con la derrota del ejército francés frente a las fuerzas mexicanas el 5 de mayo de 1862. Este hecho permitió a Juárez mantener controlado el centro del país un año más, hasta que el 10 de junio de 1863 el general Luis E. Forey entró en la Ciudad de México con un ejército más numeroso y mejor preparado que el de 1862, el cual ya no pudo ser detenido por las Fuerzas Armadas mexicanas. En mayo de 1863, el Congreso mexicano había concedido a Juárez una prórroga de ampliación de facultades. 2 días después, en su discurso de clausura de las sesiones del Congreso, Juárez decretó que los poderes federales serían trasladados a San Luis Potosí. A partir de esta fecha y hasta la caída del Segundo Imperio en 1867, existieron en México 2 gobiernos en funciones: el gobierno legítimo que Juárez llevó consigo por diferentes estados del país y un gobierno impuesto por las armas extranjeras con sede en la Ciudad de México. El 10 de junio de 1863, el general mexicano Juan Nepomuceno Almonte y el general francés Forey entraron en la capital mexicana. El segundo comenzó a ejercer 2 días después funciones de legislador supremo en el territorio ocupado, y el 16 de junio expidió un decreto ordenando la formación de una Junta Superior de Gobierno integrada por 35 vocales, dirigida por su presidente Teodosio Lares, un muy destacado jurista conservador,
y los dos secretarios, José María Andrade y Alejandro Arango. Esta junta se instaló el 21 de junio y se encargaría de elegir por decreto del día siguiente a 3 personas para conformar una regencia que gobernara provisionalmente el país. Los regentes nombrados fueron los generales Juan Nepomuceno Almonte y Mariano Salas y el arzobispo Pelagio de la Bastida y Dávalos. El 10 de julio, la Junta de Gobierno convocó a una asamblea de notables que adoptó la monarquía moderada hereditaria como forma de gobierno y ofreció la corona al archiduque Maximiliano de Austria. El gobierno de la regencia terminó oficialmente el 10 de abril de 1864, cuando Maximiliano aceptó el trono del Imperio Mexicano. Sin embargo, la regencia continuó emitiendo leyes y decretos hasta el 19 de mayo de ese mismo año, día en que los emperadores entraron a la Ciudad de México y nombraron lugarteniente del imperio a Juan Nepomuceno Almonte. ¿De dónde surgió la idea de elaborar una constitución que diera legitimidad a un gobierno que, al haber sido impuesto por las armas, era indudablemente ilegítimo? En este trabajo expondré las razones por las cuales el gobierno imperial vio la necesidad de expedir el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, decretado el 10 de abril de 1865, así como algunos de sus más interesantes artículos. Bueno, aquí quería que vieran algunas fotografías que la de Juárez, bueno, obviamente es la más conocida, pero una pintura de Napoleón III, el emperador de los franceses, como él se hacía llamar, y bueno, estas que son más conocidas, ¿no? Los emperadores Carlota y Maximiliano. Y el famoso castillo de Miramar en Italia, que actualmente es un museo muy, muy impresionante por lo que se ve en las fotografías. Bueno, antes que nada, ¿por qué una constitución? Sería la pregunta. La Constitución escrita es sin duda un elemento de la modernidad política y jurídica del mundo occidental. José María Portillo ha señalado que en el mundo hispano, sobre todo en la península ibérica, comenzó a gestarse una cultura constitucional desde las 2 últimas décadas del siglo XVIII. Esto quiere decir que no solo se intuyó la necesidad de la Constitución, sino que ésta llegó a proyectarse con bastante precisión. Así, diversos textos jurídicos y políticos escritos entre finales del siglo XVIII y principios del XIX insinuaban que el príncipe y su gobierno no debían ya monopolizar la capacidad de decisión política, como por ejemplo la obra de Ramón de los Santos García, Teoría de una Constitución para España, escrita entre 1799 y 1805. Esto es interesante señalarlo porque a veces tenemos la idea que la primera Constitución española, que es la Constitución de Cádiz, es una idea que surgió a partir de la crisis imperial, de la invasión de Napoleón a España, y que entonces ahí surge esta idea. Pero lo que podemos ver aquí, pues es que ya es una idea que se tenía desde antes. Así, el constitucionalismo ilustrado proponía una reforma de la monarquía centrada en la nación. La Constitución de Cádiz de 1812 hizo realidad estos anhelos al perfeccionar la Constitución histórica española, es decir, al extraer la sustancia constitucional contenida en las antiguas leyes españolas, sobre todo lo relativo a la representación nacional, la limitación del poder real y la libertad política y civil. Y todo esto fue plasmado en una Constitución escrita para toda la nación española, la cual fue definida como la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. En lo que se refiere a México, ya iniciada la Revolución de Independencia de la entonces Nueva España, los integrantes del Congreso de Chilpancingo, convocado por José María Morelos en septiembre de 1813, declararon la independencia de la América septentrional respecto al trono español, y el siguiente año promulgaron en la ciudad de Apatzingán la que se considera la primera Constitución de México, el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, mejor conocida como la Constitución de Apatzingán, que precisamente en este año estamos
festejando. Esta Constitución fijaba la forma de gobierno de los pueblos de la América mexicana. Ya en la época independiente y una vez derrocado el imperio de Iturbide en 1822, se reanudaron las sesiones del primer Congreso Constituyente Mexicano, el cual, después de un arduo y complicado trabajo parlamentario y frente a la amenaza de separación de varias provincias del territorio que formaría la nación mexicana, decretó la Constitución de 1824. El pacto escrito entre las diferentes entidades territoriales que aceptaron conformar una nueva entidad político-territorial, los Estados Unidos mexicanos. Tras el fracaso del primer experimento federalista, los centralistas llegaron al poder y elaboraron las 7 leyes constitucionales decretadas el 30 de diciembre de 1836. Este documento también fue un pacto escrito entre las fuerzas políticas que controlaban los estados de la República y que los convirtió en departamentos. Pero a partir de entonces el sistema político sería centralista, es decir, que la soberanía no estaría repartida entre el gobierno federal y los estados libres y soberanos, como es el sistema federal, sino que esta estaría concentrada en el gobierno central, a cargo de un presidente de la República. El titular del Ejecutivo, además, estaría controlado por el Supremo Poder Conservador, integrado por 5 individuos investidos de importantes atribuciones, entre otras, y esto es muy interesante de mencionar, declarar la incapacidad física o moral del presidente. Posteriormente, en septiembre de 1841, las bases de Tacubaya permitieron derrocar al entonces presidente Anastasio Bustamante y desconocieron los poderes constitucionales del gobierno centralista. El general Antonio López de Santana fue designado presidente provisional y estaría encargado de convocar a un Congreso Constituyente para redactar una constitución otra vez federalista. Sin embargo, una vez en el poder, trató de influir en los diputados para frenar sus anhelos federalistas, lo cual no va a lograr, y se retira a su hacienda. En su lugar va a ascender al poder Nicolás Bravo, quien disuelve el Congreso y nombra una nueva Junta Legislativa en 1842. Esta Junta presentó nuevamente un proyecto de constitución centralista que dio como resultado las bases de la organización política de la República Mexicana, mejor conocidas como bases orgánicas de 1843, decretadas el 14 de julio de ese año. Estas bases establecieron un gobierno republicano, representativo y popular y eliminaron el supremo poder conservador. Esta Constitución solo estuvo vigente durante 3 años, ya que tras la desastrosa guerra de México con Estados Unidos, los federalistas unieron sus fuerzas y elaboraron el Acta Constitutiva y de Reformas, el 28 de mayo de 1847, la cual volvió a poner en vigor la Constitución de 1824. Después de varios años de discordias y de imputarse las culpas nacionales entre liberales moderados y liberales radicales por la derrota de México en la guerra contra Estados Unidos, el regreso al poder por última vez del general Santana en 1853 logró el milagro de que los liberales cerraran filas y presentaran en 1854 un programa de reformas relativamente sólido, defensor ante todo de los principios republicanos y de tendencia anticlerical. El Plan de Ayutla, decretado el 1 de marzo de 1854 y reformado en Acapulco el 11 del mismo mes. Este documento exigió cesar en sus funciones a Santana y sus colaboradores, convocar a un representante de cada estado y territorio de la República para elegir un presidente interino, quien convocaría un Congreso extraordinario para elaborar una nueva Constitución republicana, representativa y popular. La Constitución fue promulgada el 5 de febrero de 1857. Como consecuencia de lo establecido en la Ley de Justicia, Ley Juárez de 1855, y ratificada por la Constitución de 1857 respecto a la abolición de los fueros eclesiásticos, y bueno, como resultado también de las otras leyes de reforma que atacaban los privilegios de la Iglesia y sus propiedades, a finales de ese mismo año, un importante grupo de inconformes desconoció el gobierno del entonces presidente Ignacio Comonfort y el Plan de Ayutla. El 17 de diciembre apareció en las calles de la Ciudad de México el Plan de Tacubaya,
firmado por el general Félix Zuloaga, que abolía la Constitución por considerar que la mayoría de los pueblos no estaban satisfechos con ella. Comonfort, incapaz de pacificar al país, aceptó el plan. 70 diputados firmaron una protesta y llamaron a los gobernadores de los estados a oponerse a esta situación que contravenía el orden constitucional. Sin embargo, el Estado de México, Puebla, Tlaxcala, San Luis Potosí y Veracruz se adhirieron al plan. Días después, Veracruz se retractó y organizó una contrarrevolución. Comonfort regresaría al bando de los liberales y junto con los jefes de la Guardia Nacional prepararía la lucha contra Zuloaga, pero el 11 de enero de 1858 fue derrocado y el siguiente mes salió del país rumbo a Estados Unidos, por lo que la primera magistratura fue asumida por el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, Benito Juárez, quien el día 15 expidió un manifiesto en Guanajuato donde afirmaba haber quedado restablecido el gobierno constitucional de la República. Por su parte, Zuloaga, en la Ciudad de México, planteaba la instalación de una dictadura de corta duración que permitiera pacificar al país, dar tranquilidad a los ciudadanos y lograr el progreso material. Una vez alcanzados estos objetivos, se elaboraría una constitución, cito, en la cual se tenga presente la historia, las tradiciones y las costumbres de nuestro pueblo. Finalmente, el 22 de enero de 1858, el general Zuloaga fue declarado presidente interino por un grupo de representantes de los estados del país. De esta forma, y por segunda vez en nuestra historia, durante 1858 coexistieron en México dos gobiernos antagónicos que pretendían ser legítimos, el del conservador Zuloaga y el del liberal Juárez. En mayo de ese mismo año, el gobierno liberal fue trasladado a Veracruz, desde donde continuó ganando adeptos y emitiendo disposiciones para reorganizar la administración del país. Entre otras, leyes que afectarían nuevamente a la Iglesia y recrudecerían la guerra civil en curso. Como podemos ver, desde las últimas décadas del siglo XVIII comenzó a gestarse una cultura constitucional en ambos lados de la monarquía española, la cual hacía necesaria la elaboración de una constitución escrita, esto es muy importante, para lograr la unidad nacional, primero de la nación española y después, una vez promulgada la independencia, de la nación mexicana. Esta cultura constitucional continúa a lo largo del siglo XIX, incluso durante el Segundo Imperio, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, para entender esta cuestión de cuáles son las bases del Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, tenemos que ver, por un lado, la propia tradición constitucional que tiene México y, por otro lado, cuáles son las bases constitucionales que tiene precisamente Maximiliano. El 12 de junio de 1854, Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota de Bélgica hicieron su entrada triunfal a la Ciudad de México, después de haber aceptado el trono del Imperio Mexicano ofrecido en 1863 por un grupo de mexicanos que consideraban que una monarquía encabezada por un emperador extranjero, en este caso apoyado por Austria y Francia, sería el tipo de gobierno que México necesitaba para lograr el orden político y social y, en consecuencia, el progreso. Maximiliano fue hermano del emperador de Austria, Francisco José, quien lo había nombrado gobernador de las provincias de Lombardía y Venecia, en ese entonces territorios del Imperio Austrohúngaro. Como integrantes de la realeza, los hermanos recibieron una educación refinada. Su maestro de política fue el canciller Metternich, encargado de la diplomacia austriaca a partir del Congreso de Viena de 1815, por lo que desde temprana edad estuvieron compenetrados de las ideas liberales.
El más adelantado de los dos hermanos fue Maximiliano, quien además escribía poesía y llegó a dominar varios idiomas, entre ellos alemán, inglés, francés, húngaro, italiano y español. Cuando le fue ofrecido el trono de México a Maximiliano, consideró que su gobierno debía ser legítimo, por lo que solicitó que le llevaran cartas de adhesión del pueblo mexicano, las cuales fueron obtenidas por integrantes del ejército francés en diversas regiones del país. Esto quiere decir que aunque aparentemente en las cartas aceptaban que fuera Maximiliano su emperador, pues obviamente el hecho de que llegue un soldado del ejército invasor a decirnos, ¿verdad que sí estás de acuerdo? Pues como que no había mucha resistencia, ¿verdad? Erika Pani ha señalado que Maximiliano estaba convencido, como Napoleón III, de que todo gobierno debía fincarse sobre la voluntad nacional, además de estar dispuesto a gobernar con instituciones libres y estables. Así podemos observar en el pensamiento del emperador y en su proyecto de gobierno algunos preceptos importantes del liberalismo, incluyendo la necesidad de contar con una constitución para el imperio. La búsqueda de mecanismos constitucionales que permitieran limitar el poder del Estado y al mismo tiempo garantizar las libertades de los individuos, de hecho, fue uno de los preceptos liberales más importantes de la época. Y bueno, ¿cómo se reflejan todas estas ideas en el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano? Inmerso en esta corriente liberal europea que implicaba la creación de constituciones escritas para la mayor parte de las naciones europeas, ya fueran repúblicas o monarquías, y por consejo de su hermano Francisco José, Maximiliano asumió el deber de elaborar la constitución de su imperio. Jaime del Arenal ha analizado el proyecto de constitución del Segundo Imperio, ignorado durante muchos años y perdido durante otros tantos, escrito de la mano de la emperatriz Carlota, aunque no necesariamente haya sido ella la autora, el cual no tiene una fecha, pero cuya redacción puede ubicarse entre julio de 1863 y abril de 1864. Al parecer, lo que podríamos llamar el borrador del proyecto fue proporcionado por Napoleón III al promonarquista José Manuel Hidalgo, diplomático mexicano en Europa, quien lo llevó a Miramar, donde lo discutió con Maximiliano. Este proyecto se encuentra dividido en 9 títulos, entre cuyos artículos destaca el establecimiento de la nación mexicana libre, soberana e independiente, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, la religión católica como religión de Estado, la conformación de una sola cámara y la restricción de la libertad de prensa. Tanto Napoleón III como Leopoldo I de Bélgica, suegro de Maximiliano, le recomendaron que no promulgara de inmediato una constitución para el imperio, sino hasta que estuviera pacificado el país. Mientras tanto, debía de mantener el poder absoluto. Tal vez por esa razón nunca se promulgó la constitución que podíamos llamar oficial del imperio. En cambio, el 10 de abril de 1865 se promulgó el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, el cual estableció las reglas necesarias para preparar la organización definitiva del imperio. Por eso es que es provisional, dividido en 18 títulos. Todas las leyes y decretos expedidos posteriormente tendrían que apegarse a las bases de este estatuto y tanto las autoridades como los funcionarios públicos deberían remitir al emperador en el término de un año las observaciones que permitieran mejorar dicho documento. El artículo 4 indicaba que el emperador representaba la soberanía nacional en tanto no se decretara algo distinto en la organización definitiva del imperio, y esta sería ejercida, cito, en todos sus ramos por sí o por medio de las autoridades y funcionarios públicos. De esta forma, aunque el estatuto estableció en su artículo 1 la monarquía moderada hereditaria como forma de gobierno, es decir, que la Constitución sería el elemento moderador del poder del rey, en la práctica funcionó como una monarquía absoluta tradicional que concentraba en manos del emperador todos los poderes del Estado.
ya que no existiría un cuerpo legislativo que se encargara de elaborar las leyes, pues esto sería atribución del emperador de acuerdo con el artículo 6º y solo sería asesorado por el Consejo de Estado. Y aunque el artículo 17 establecía que los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones judiciales gozarían de absoluta independencia, la Ley de Justicia del Imperio de finales de 1865 otorgó al emperador y a algunos de sus delegados, sobre todo a los prefectos políticos, atribuciones para nombrar magistrados y jueces, así como para vigilar y sancionar sus acciones. En suma, no existiría una verdadera división de poderes, sino simplemente una delegación de facultades. El artículo 8º estableció que todos los mexicanos tendrían derecho de audiencia con el emperador para presentar sus peticiones y quejas, lo cual nos habla de una característica típicamente paternalista propia de una monarquía tradicional. Otro de estos elementos era la figura de los visitadores reales, los cuales serían nombrados por el emperador, cito, para que recorran en su nombre departamentos o lugar que merezca ser visitado o para que le informen acerca de la oficina, establecimiento o negocio determinado que exija eficaz remedio. Por ello, el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano combinó elementos tradicionales con elementos del liberalismo de la época. En lo que se refiere a la organización administrativa del imperio, se tomaron algunos elementos de la Constitución francesa de 1852, promulgada durante el gobierno del entonces presidente de Francia, Luis Napoleón Bonaparte, donde los ministros serían la máxima autoridad. Para el Imperio Mexicano fueron creados 9 departamentos ministeriales, de la Casa Imperial, del Estado, de Negocios Extranjeros y Marina, de Gobernación, de Justicia, de Instrucción Pública y Cultos, de Guerra, de Fomento y Hacienda. No se especificaron las atribuciones de los ministros, ya que éstas serían establecidas en un decreto posterior. El estatuto definió también 8 divisiones militares dentro del territorio imperial, encabezadas por generales o jefes que nombraría el emperador, y ratificó la división territorial del imperio, decretada el 3 de marzo de 1865, en 50 departamentos, cada uno de ellos en distritos y estos en municipalidades. Los departamentos serían administrados por los prefectos políticos, nombrados también por el emperador, quienes tendrían su sede de gobierno en la capital del departamento y ejercerían las facultades determinadas por las leyes, es decir, por unas leyes posteriores. Al igual que en el sistema administrativo francés, los prefectos jugarían un papel muy importante para la administración del imperio, ya que serían el vínculo entre el emperador y los departamentos mediante el ejercicio de la triple investidura que estableció meses más tarde la Ley Orgánica sobre la Administración Departamental Gubernativa. Agentes del gobierno, delegados del emperador y representantes de los intereses departamentales. En sus labores estarían apoyados por un consejo de gobierno departamental con carácter corporativo, esto también es propio de una constitución tradicional, la cuestión corporativa, integrado por el funcionario judicial más caracterizado y el administrador de rentas, además de un propietario agricultor, de un comerciante y de un minero o industrial, según más conviniera a los intereses del departamento. También habría otro tipo de prefecturas, las prefecturas marítimas, encargadas de vigilar la ejecución de las leyes, decretos y reglamentos concernientes a la marina, así como el perfecto ejercicio de la justicia marítima. Junto con estas se crearon también las capitanías de puertos, cuyos capitanes estarían encargados de todo lo concerniente a la policía del puerto, y también de la ejecución de los reglamentos marítimos sobre navegación y comercio. Estas dependencias del gobierno imperial fueron creadas por la importancia que había de controlar los puertos mexicanos, no solo por la seguridad interna, garantizar la seguridad interna, sino también para controlar los ingresos de las aduanas marítimas y el comercio exterior. Los ingresos de las aduanas, además, eran una fuente muy importante de recursos.
La administración municipal estaría a cargo de los alcaldes, ayuntamientos y comisarios municipales. Los alcaldes de las capitales de cada departamento serían nombrados por el emperador nuevamente, los de los otros municipios por el prefecto del departamento respectivo, mientras que los ayuntamientos, consejos de los municipios, serían electos popularmente de manera directa y se renovarían por mitad cada año. Este elemento de las elecciones en los ayuntamientos era también un elemento, digamos, moderno, ¿no? de la modernidad liberal. Para garantizar la seguridad del imperio, tanto al interior como al exterior del territorio, este sería distribuido, como ya he mencionado, en 8 divisiones militares, cada una con un general o jefe al frente nombrados por el emperador, quienes estarían encargados de la sobrevigilancia enérgica y constante de los cuerpos puestos bajo sus órdenes, la observancia de los reglamentos de policía, la disciplina de administración y de instrucción militar. Es interesante señalar que aunque el artículo 48 especificaba que la autoridad militar respetaría y auxiliaría a la autoridad civil sin asumir las funciones de esta última, en el Archivo de Justicia del Segundo Imperio se encuentra una gran cantidad de quejas de los jueces ordinarios respecto a las constantes violaciones de su jurisdicción por parte de los militares. La división del territorio nacional es otro de los puntos importantes que fueron considerados. De acuerdo con el artículo 51, se respetaron los límites establecidos en los tratados de Guadalupe y de la Mesilla, además de establecerse la división de 50 departamentos, que es esta que vemos aquí. Pocos días después de promulgado el estatuto, el 3 de marzo de 1865, se decretó la ley que determinó dicha división territorial, obra del ingeniero, topógrafo y abogado Manuel Orozco Iberra, a quien se le designó esta tarea debido a sus excelentes trabajos cartográficos y a sus profundos conocimientos geográficos e históricos del país. Edmundo O'Gorman considera que esta división territorial representó un ejemplo de la intención organizadora y constructiva de la legislación del imperio. Sin embargo, al ponerse en la práctica, ocasionó algunas confusiones en diversos puntos del país, sobre todo porque la división territorial no siempre correspondía con la división judicial. En abril de 1865, el ministro de Gobernación envió a los gobiernos locales las instrucciones a que debían sujetarse en la ejecución de la ley de división territorial con el fin de que se erigieran los nuevos departamentos. Mientras se realizaban los nombramientos de prefectos para estos, los jefes políticos de los distritos cuyas ciudades hubieran sido designadas capitales desempeñarían provisionalmente ese cargo. Cada prefectura ordenaría a las autoridades de los pueblos que se anexaran al departamento respectivo. En caso de que surgieran dudas sobre los límites entre 2 o más departamentos, las prefecturas involucradas se dirigirían al gobierno para resolver el problema, acompañando los informes periciales que justificaran sus demandas. La circular que acompañaba las instrucciones de abril de 1865 ordenaba que se realizara la división interior de los nuevos departamentos, es decir, además de esta división que vemos en el mapa de 50 departamentos, había que hacer al interior de cada uno de ellos una división municipal, lo cual era un trabajo francamente pues muy complicado, sobre todo si tomamos en cuenta que el territorio estaba en guerra, ¿no? Esto lo hacía todavía más complicado. Y bueno, se realizaría la división interior de los nuevos departamentos mientras se determinaba definitivamente cuál sería la división. Esto quiere decir que los prefectos políticos de cada uno de estos 50 departamentos tenían que hacer su propuesta de división territorial, pero esta propuesta iba a ser provisional hasta que se hiciera la división que consideraran las autoridades que fuera adecuada. Esto obviamente no se realizó, pues porque el tiempo del imperio no fue tanto, no se alcanzaron a realizar todos los proyectos. En los meses posteriores comenzaron a enviarse al Ministerio de Gobernación
las propuestas de división territorial interna de varios departamentos, quedando aprobadas las de Campeche, Fresnillo, Guanajuato, Jalisco, Iturbide, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Tlaxcala, Toluca, Tula, Tulancingo, Tuxpan, Valle de México y Zacatecas. En otros departamentos no se aplicó en su totalidad lo dispuesto por esta ley. Por ejemplo, en Oaxaca se dispuso que no tuviera efecto la nueva división territorial, excepto en lo relativo a Tehuantepec, que antes pertenecía al territorio de Oaxaca y que a partir del 3 de marzo de 1865 sería otro departamento. Para Puebla se ordenó que por ahora se suspendan los efectos de la ley de división territorial sin indicar las razones, por lo cual recuperaría los límites que tenía antes de la expedición de la enunciada ley. Se determinó también que el departamento de Autlán se reincorporara al de Jalisco, quedando segregado de este departamento y agregado al de Nayarit el distrito de Tepic, además de que la capital de Nayarit debía establecerse precisamente en Tepic. Finalmente, en Durango se ordenó suspender por ahora los efectos de esa ley en cuanto a la erección del departamento de Nazas, por lo cual recobraría Durango sus antiguos límites. Estos cambios provocaron que nunca fueran creados, como lo establecía la ley, los departamentos de Autlán, Ejutla, Tepozcolula y Nazas. Si bien se ha dicho que esta división territorial ha sido la más conveniente que se ha planteado para el país, el hecho de que aún antes de empezar a funcionar como nuevos departamentos, 4 de ellos hubieran sido suprimidos, nos puede hacer dudar de esta aseveración. Sin embargo, habría que ver en los meses posteriores, mediante una investigación específica, en qué lugares pudo ponerse en práctica y en cuáles no, así como evaluar los beneficios operativos de esta nueva división territorial. Uno de los últimos títulos del estatuto determinó quiénes serían considerados mexicanos: los hijos legítimos nacidos de padre o madre mexicanos, dentro o fuera del territorio; los extranjeros naturalizados; los hijos de extranjeros nacidos en México que a los 21 años no declararan querer adoptar la nacionalidad extranjera; y los extranjeros que adquirieran en el imperio cualquier tipo de propiedad territorial. Esto último nos hace pensar que se estableció para favorecer a los franceses y en general a los extranjeros, ya que para ser ciudadano mexicano, además de contar con los requisitos mencionados, bastaría con haber cumplido 21 años, tener un modo honesto de vivir y no haber sido condenado judicialmente a alguna pena infamante. Por tanto, los extranjeros que quisieran quedarse a vivir en México tendrían los mismos derechos que los ciudadanos mexicanos, pero sin necesidad de perder su nacionalidad. Por tanto, conservarían también los derechos que les otorgaba la ciudadanía de su respectivo país. En lo que se refiere a las garantías individuales, se estableció que el gobierno del emperador garantizaría la igualdad ante la ley, la seguridad personal, la propiedad, el ejercicio del culto. Esto del ejercicio del culto es algo muy contradictorio porque primero se establece que la religión de Estado es la católica y después se dice que se va a defender el ejercicio del culto. Entonces, bueno, esto además es una de los varios motivos de enemistad que tuvo la Iglesia Católica con Maximiliano, ¿no? Porque lo que pasaba con esta ambigüedad es que abría la puerta para que otras religiones pudieran ser practicadas dentro de el país. La libertad de publicar opiniones, lo que conocemos ahora como libertad de prensa. Todos los habitantes del imperio disfrutarían de estos derechos y garantías, pero estarían sujetos a ciertas obligaciones, como el pago de impuestos y otros deberes fijados en las leyes, para que vean que en ninguna época nos hemos podido librar del pago de impuestos. También se declaró inexistente la esclavitud dentro del territorio nacional y se prohibieron los servicios gratuitos o forzados, excepto en los casos que dispusiera la ley. Por ejemplo, si pensamos en el trabajo forzado que se realizaba por determinado tiempo como resultado de una sentencia judicial, ese sí estaba permitido. Nadie podría ser detenido si no existía mandato escrito y firmado de alguna autoridad competente,
así como indicios suficientes para presumir la autoría de algún delito. Solo en caso de que alguien fuera sorprendido delinquiendo, es decir, infraganti, cualquiera podría prenderlo y conducirlo con la autoridad competente. Esta garantía fue una de las más difíciles de cumplir, ya que al vivir bajo un régimen impuesto y controlado por un ejército invasor, se cometieron muchas arbitrariedades, sobre todo en contra de quienes se consideraban sospechosos de pertenecer a las Fuerzas Armadas Republicanas o de conspirar contra el gobierno imperial. De hecho, Jaime del Arenal ha señalado que en ninguna parte del estatuto se aclara cuál sería el sistema que permitiría el cumplimiento de estos derechos y garantías y que en su caso castigara la violación de los mismos, aunque sí podemos ver en el artículo 77 del estatuto que se podrían suspender temporalmente el goce de alguna de estas garantías en caso de que así lo exigiera, cito, la conservación de la paz y el orden público. También se estableció que si la autoridad administrativa realizaba una aprehensión, contaba con 3 días para poner al detenido a disposición de la autoridad que debiera juzgarlo, o bien hasta que se le pudiera dar cuenta del hecho al comisario imperial o al ministro de Gobernación. Asimismo, se respetaría la propiedad privada, pues ésta sería inviolable y solo podría ser ocupada por causa de utilidad pública comprobada y previa indemnización. Ninguna casa podría ser cateada ni registrados los documentos de nadie sin mediar mandato por escrito que cumpliera con los requisitos prevenidos por las leyes, y quedó prohibida para siempre, así dice el texto, la confiscación de bienes. Tanto el tema del respeto a la propiedad privada como el ya mencionado de las garantías individuales fueron parte de los fundamentos del liberalismo de la época, es decir, algunos otros elementos modernos dentro de una constitución tradicional. En el ámbito de la impartición de justicia, se determinó que en todo juicio criminal el acusado tendría derecho a saber quién era el acusador y de qué se le acusaba. Además, de acuerdo con las ideas modernas del siglo XIX, las cárceles debían organizarse de tal forma que solo sirvieran para asegurar a los reos y no para hacerlos padecer, por lo que siempre habría una separación entre los formalmente presos y los detenidos en espera de proceso. Estos artículos del estatuto solo fueron un conjunto de buenos deseos, ya que la realidad de las cárceles durante el Segundo Imperio fue otra. Detenidos que tenían meses y hasta años esperando que iniciara su proceso, hacinamiento en las cárceles, pésimas condiciones higiénicas, comida de la peor calidad y extorsiones por parte de los empleados encargados de los centros de reclusión. Como ha quedado expuesto, la necesidad de contar con una constitución escrita para organizar y legitimar al gobierno en turno fue parte de una cultura constitucional presente en nuestro país desde antes de su fundación como nación independiente, es decir, desde que la Nueva España y el resto de la América hispánica fueron considerados parte de la nación española en el texto constitucional de Cádiz. De manera paralela, esta cultura constitucional y otros preceptos liberales habían tomado fuerza en Europa durante las primeras décadas del siglo XIX. No obstante estos antecedentes y la propia formación liberal de Maximiliano de Habsburgo, el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano no fue en realidad una constitución moderna, no solo por su carácter provisional, sino además porque no fue un acuerdo escrito entre las diferentes fuerzas políticas del país, como habían sido las otras constituciones, sino el documento que pretendió organizar y legitimar a un gobierno imperial a todas luces ilegítimo. Las características propias del Segundo Imperio en general y de este estatuto en particular no implican que no sea importante estudiarlo como parte de nuestra historia constitucional, pues el análisis de este y otros documentos de la época nos permiten reconocer rupturas y continuidades en esa cultura constitucional que ha caracterizado a nuestro país desde hace tantos años. Gracias.